En los códices prehispánicos de Mesoamérica, como los mayas o mixtecos, la escritura se trazaba con dos colores fundamentales, negro y rojo. Esta dualidad no era meramente decorativa, sino que encarnaba un profundo significado cosmológico y literario. La tinta negra representaba lo estable, lo permanente, lo sagrado. Con ella se escribían los glifos principales, los nombres de dioses, gobernantes y lugares, así como los eventos históricos y rituales. Era el color de la memoria, de lo que estaba fijado en el tiempo y el espacio. Simbolizaba el orden establecido y la palabra autorizada. La tinta roja, en cambio, era el color de lo dinámico, la vida, la sangre, el devenir. Se utilizaba para anotaciones, fechas, cantos, discursos y elementos narrativos que acompañaban a los glifos. Era la voz que complementaba la imagen, el fluir del tiempo. Y la energía vital que animaba la historia. Simbolizaba el sacrificio, la regeneración y el relato en movimiento. Juntas, negro y rojo, formaban una unidad indisoluble, lo eterno, y lo temporal, la estructura y el flujo, el fundamento y la expresión. Esta dualidad reflejaba la visión mesoamericana del universo, donde los opuestos se complementan para crear un todo armónico. Así, en cada página de un códice, la danza entre estos dos colores no solo contaba una historia, sino que recreaba el ritmo mismo de la existencia. Bienvenidos a esta presentación del disco del maestro José Manuel Aguilera, Tinta Negra y Roja. Bueno, para entrar en materia, comencemos con nuestra primer comentarista de esta obra tan maravillosa. Ella es Norma Lazo. Es una narradora y ensayista mexicana. Tiene más de una docena de libros publicados, además de ser una melómana. A Lazo siempre le ha apasionado el arte, el cine y la filosofía. De ahí que en sus ensayos, dos de ellos premiados internacionalmente, converjan el arte, la literatura y la ética. Sus estudios de posgrado en subjetividad y violencia la han inspirado para continuar su labor intelectual en esa vía, además de su trabajo literario, con el cual ha sido autora de Tusquets, Paidós, Mondadori y Lumen, entre otras editoriales. Ha dado rienda suelta a sus otros intereses, como son el psicoanálisis y la escritura de guiones. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Démosle un fuerte aplauso a Norma Lazo y comenzamos con sus comentarios de la obra. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Es bien bonito ver tan lleno el foro. Yo escribí un texto un poco clavado, debo confesar. Me gusta mucho escribir ensayo y me gusta mucho escribir ensayos sobre obra de arte, ¿no? Y cuando Pepe me invitó a presentar el disco, pues me encontré con eso, con una obra de arte y quise darle el mismo peso que le he dado a otro tipo de estética en mis ensayos. Así que trataré de ser breve. Lo que hemos seguido la carrera de José Manuel, estamos al tanto de su peso como compositor y letrista y del dominio sensible y elegante de la guitarra. Todas parten de un talento particular que no se engolosina con el asunto de la técnica, si bien nos queda claro que también tiene mucho de ello. Pero a mí me gustaría abrir el espacio de la conversación más allá de José Manuel músico, al José Manuel lector, cinéfilo y esteta, porque creo, estoy convencida de ello, que ese más allá de la música es lo que le ha dado un perfil tan distinto al músico promedio del rock mexicano. Me refiero a su amplitud de captación de otras artes en lo general, que se decantan en sus proyectos en lo particular. Porque a José Manuel le gusta leer, es muy buen lector, lo que viene a colación con las piezas de Tinta Negra y Roja,
ya llegaremos a ello, pero también le encanta el cine, lo que quedó plasmado en Yendo al cine solo, asimismo la plástica, las artes visuales, etc. Y es justamente esta combinación de gustos o pasiones, en algunos casos, lo que queda vertido en los proyectos en los que se embarca y lo que los llena de la densidad y solidez que nos cautiva. Es curioso, al menos para mí, que al escuchar sus solos se traspase la dimensión de la técnica, sin siquiera notarlo, para encontrarse con un lenguaje nuevo y propio, el de su guitarra, porque no es el dominio del instrumento técnicamente hablando lo que cala hondo de su ejecución, sino lo que expresa y dice la guitarra por sí misma, tal y si José Manuel cantara a dos voces, o si se me permite la extravagancia, se convirtiera en otra especie de centauro, uno que es mitad hombre y mitad el instrumento que pulsa. Pero vayamos a Tinta Negra y Roja. Quienes nos dedicamos a escribir y nos gusta leer o hacer crítica literaria de arte, caemos en las manos del lenguaje. No podemos escapar del metalenguaje. Palabras que hablan de palabras, que a su vez hablan de palabras, que a su vez son producto de otras palabras, en una cascada de signos muchas veces poco destilados. Y es que, como ya sabemos, estamos tomados por el lenguaje, y no solo los escritores, a todos nos atraviesa. Entonces, poner oídos atentos para escuchar literatura sin palabras ha sido una experiencia por demás peculiar, porque al relacionar la música con el libro en cuestión, uno queda atado no solo a la experiencia sonora, sino también al caudal de significados que el libro haya dejado en cada lector escucha. Todo lo anterior me hizo recordar un libro de George Steiner que se llama Presencias Reales. Una presencia real para Steiner es cuando una obra de arte excede a la crítica, comentadores y reseñistas, a detractores o elogiadores, incluso al propio artista. Lo que él, Steiner, consideraba un mal de nuestro tiempo porque estéticamente hablando se le despoja al arte de su propio sentido para volver protagonistas a un sinnúmero otra vez de intérpretes, comentadores, reseñistas o teorizadores que parasitan y tuercen con su propio sentido, lectura y escucha explicaciones y significaciones a la obra de arte. Lo que hace que las obras dejen de ser lo que eran en sí mismas para convertirse en espectros de lo que fueron, o sea, simulacros. Pero Steiner también afirma que una verdadera crítica debería surgir solo de sus propios pares. Y añade como ejemplo que la mejor revisión que se ha hecho de Madame Bovary ha sido Ana Karenina. Y escuchando las piezas de José Manuel y escribiendo a caballo todo esto, me digo, ¿y por qué me viene a la cabeza Steiner y Bovary y los simulacros? Y luego de analizar la secuencia de asociaciones que vinieron a mi cabeza, veo con claridad que es porque las piezas compuestas por José Manuel son la mejor revisión que se han hecho hasta ahora de estos libros. Las piezas de Tinta Negra y Roja no me parecen derivadas de un soundtrack, como sucedió con Yendo al cine solo, en el cual podía identificar perfectamente cómo José Manuel musicalizaba películas que, aunque inexistentes, vendrían siendo el producto primigenio que hay que musicalizar para poder entrar a los tipos de emoción o de géneros cinematográficos, ya sea western, aventura, espionaje, romántico. Mientras que con Tinta Negra y Roja, los temas, a mi parecer, son diálogos entre obras o una revisión, como lo llamaría George Steiner. Y para no alargarme más, quiero concentrarme en particular en 3 piezas musicales o 3 libros, porque ya no me queda claro de dónde está partiendo este nuevo sentido que les doy ahora, del nuevo trabajo de José Manuel. En primer lugar, empiezo con Viaje a Islán, tercer libro de Castañeda, con más enseñanzas del chamán que a tanto nos sedujo en algún momento de nuestras vidas. La pieza en sí misma es un viaje que inicia de modo hipnótico y que conforme avanza se va llenando de curiosidad y asombro. Al igual que Castañeda, Aguilera logra detener el tiempo por momentos para permitirnos entrar a una introspección que poco después detona en una explosión sensorial y emocional.
Me sigo con Confabulario porque me parece una colección de los cuentos más chidos con los que uno se puede topar, donde confluyen lo fantástico y lo cotidiano de manera orgánica, llenándonos de perplejidad. Sin embargo, José Manuel en esta pieza nos lleva por un caudal suave, hasta dulce, diría yo, que creo que se une y dialoga con todo el desasosiego que hay en el subtexto muy bien oculto detrás de la ironía de Arreola. Me refiero al absurdo de la existencia, la futilidad del progreso en las cosas verdaderamente trascendentes de la vida y la imposibilidad del yo, de una identidad que nos haga sentir menos incoherentes e insustanciales. Espero no deprimirnos. Y por último, por supuesto, El rey se acerca a su templo. Es una novela que marcó a toda una generación que latía con una sensación de pérdida y en busca de algún tipo de sentido como los protagonistas. También porque es la pieza que compuso para la despedida del maestro José Agustín, por lo que la base tiene un tenor ceremonial, sobrio y lleno de respeto. Sin embargo, al avanzar, la guitarra pareciera desprenderse de esa solemnidad para iniciar una verbalización, por un lado de requiem, sí, pero por otro de búsqueda, descubrimiento, emotividad, aceptación y finalmente de arribo. La llegada al templo que todos haremos en algún momento. Gracias. Muchas gracias, Norma. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Andrés Ramírez. Él estudió antropología y letras, pero se dedicó a ser editor. Estuvo al frente de Joaquín Mortiz poco más de 10 años. Desde 2006 fue nombrado director literario y de 2020 a la fecha es director editorial de la división literaria y de bolsillo de Penguin Random House. Ha publicado los libros de poesía Un canto para los navegantes en 1992, En nuestros ojos por la Universidad Veracruzana en 1997 y Zapping, Universidad de Guanajuato en 2006. Ha sido becario del Instituto de Cultura de Morelos, del Centro Mexicano de Escritores y del FONCA. Su obra poética ha sido reunida en el Anuario de Poesía Mexicana 2005, edición a cargo de David Huerta, y Los Mejores Poemas Mexicanos 2005, edición de Elsa Cross, entre muchos otros libros. Démosle, por favor, un fuerte aplauso a Andrés Ramírez y escuchemos lo que nos tiene que contar sobre esta obra de José Manuel. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, José Manuel, por la invitación. Me da muchísimo gusto hablar de aquí en este lugar, en esta librería, de un disco de música y un disco en particular de José Manuel Aguilera. No es tan usual y tampoco es tan usual que esté tan llena la sala. Yo vengo a muchas presentaciones aquí y luego son un tanto desangeladas, no se diga aburridas. Me da mucho emoción haber oído el disco. La verdad es que yo conozco no tanto la obra de La Barranca y de José Manuel. Por supuesto que he sido fan, pero no he sido un fan tan asiduo. Digamos que en general el rock llega cuando uno es muy joven, cuando está abriendo los ojos al mundo, y luego ya cuando se empiezan a nublar la mirada alrededor de los 30, qué sé yo, y uno empieza, ¿no?, a entrar en tantos círculos para salir adelante con lo que sea que haya que hacer en la vida, se va desligando un poco de ciertas cosas. Y no es mi caso exactamente, pero por supuesto que con el tiempo te vas desligando un poco de cosas que te alimentaron profundamente en la adolescencia o en la juventud. Y en fin, el rock que siempre ha estado presente en mi vida, gracias a mi querido padre, un tal José Agustín, que no es este que está aquí al lado, porque ese es mi hermano. Y bueno, don José Agustín nos dejó inculcado el gusto, el placer
la pasión, el vicio, la necesidad de estar oyendo música todo el tiempo. Era alguien que escuchaba 24 horas, 7 días a la semana rock y así estuvimos creciendo. Y yo cuando oí este disco, que me gusta mucho y se lo recomiendo, vayan a comprarlo ahorita que terminen o después cuando puedan, pero no dejen de hacerlo, o pídenselo a alguien que se los pueda prestar, o por supuesto ahí está el Spotify famoso. De verdad, muy, muy recomendable. Yo cuando lo oí la primera vez venía regresando justo de Cuautla, Morelos, venía con mis hijas y con Lucio, que por ahí anda viendo libros, y lo que me recordó un poco fue Low de David Bowie, el segundo disco que es ambiental y que es una larga pieza, magistral por supuesto. Me evocó ese tipo de sonidos y de atmósfera sobre todo. Creo que este disco Tinta Negra y Roja de José Manuel es un disco completamente atmosférico, ¿no? Como mucha de su otra obra, y donde por supuesto la guitarra tiene un valor central, una presencia fundamental en todo el disco. Y nada, yo lo oía mientras veníamos de regreso de Chalcatzingo. Habíamos ido ese fin de semana justo a dejar las cenizas de mi querido padre ahí en ese monte. Si van ustedes algún día allá a Chalcatzingo, Morelos, no dejen de saludarlo, por favor. Está abajo de un árbol muy bonito que está pegado a la piedra. Entonces veníamos en un mood, por supuesto, pues distinto del usual, y las piezas de José Manuel iban entrando de una manera lenta, subyugante. En fin, me hizo un viaje de regreso fabuloso, la verdad. Y el rock y los viajes se llevan muy bien, ¿no? No solo los lisérgicos, sino también los terrestres, como saben. Y en ese momento escuché todas las piezas y nada, fue muy feliz. ¿Qué decir del disco? Y es que para mí, bueno, para quien lo vaya a oír y palpar, es evidente que este disco es un homenaje a la literatura y a los libros que me imagino, y esa es una pregunta que al rato le voy a poner en la cancha a José Manuel, los libros que de alguna manera, y esa es la pregunta, ¿de qué manera te marcaron? ¿Por qué estos libros? ¿Por qué no otros? Porque como bien dice Norma, es un gran lector, pero ¿por qué estos en particular? ¿No? Me encanta que empiece con Viaje a Islán de Carlos Castaneda, un libro que yo también leí a los 16 años, no sé a qué edad lo leíste, pero yo lo leí a los 16 años, y nada, es un libro que transporta sin duda, no solo por lo que va diciendo don Juan o Carlos Castaneda, sino por las atmósferas que hay, ¿no? A mí lo que más me subyugaba de los libros de Castaneda era esos espacios que narraba, por supuesto todas las intrigas brujiles y la mística detrás de ello, pero el ambiente, Oaxaca, estos lugares lejanísimos donde se metía don Juan y Carlos Castaneda, y creo que esa pieza abre perfecto el libro, el disco, y es que siempre estoy tentado decir que es un libro cuando es un disco, y también es un disco, pero sin duda es un libro, ¿no? Y nada, abre maravilloso el disco, y eso, yo me preguntaba, ¿por qué empiezas con este libro, con esta pieza? ¿Qué hay ahí en ese libro que te hizo hacer que fuera la primera pieza de todo el disco, José Manuel? Bueno, hola. Bueno, hola querido Andrés y hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a Norma, hermosísimo texto, querida amiga.
Bueno, déjame intentar responder esto y quizá poner un poquito de antecedente a la gente. Estamos hablando de este disco mío, que cada una de las piezas está relacionada con un libro. La mayoría de ellos de autores mexicanos, salvo justamente la excepción de Carlos Castañeda, que si bien él mismo no es mexicano, este libro y toda la saga de Don Juan se desarrollan en territorio mexicano. Entonces, tu pregunta, ¿por qué decidí escoger esta pieza? Y ahí me tengo que saltar un montón de cosas, pero lo que te tengo que decir es que estas piezas que se fueron generando, no tanto de la lectura de los libros, porque hay quienes piensan que leí un libro y dije, voy a hacer una pieza. Todos estos libros que yo hago referencio aquí, o que homenajeo, o que versiono, quizás sería mejor esa la palabra, son libros que no leí antes de hacer las piezas, sino que los he leído y releído, y por eso me sentí con la confianza y la seguridad para hacer algo en torno a ellos, porque es importante estar seguro de algo cuando estás haciendo música. Y aquí yo estaba seguro de estos libros en particular, pero una vez que los tienes, cada una de las piezas, hay que acomodar esto para una cosa de más largo aliento, que es el álbum. Y eso implica un trabajo de secuenciación, que no sé si existe esa palabra, pero de acomodo. Es decir, esta va a ser la 1, esta la 2, etc. Y con todas estas armar un discurso superior al de cada una de las piezas. No sé si discurso también es la palabra, pero armar una narración, un camino, un recorrido que le dé unidad a todas las piezas. Entonces, ahí pesa mucho más que otra cosa mi intuición musical. Y pensé que la pieza de Viaje Ixtlán, que como ya haces tu referencia, tiene que ver con el tercer libro de Carlos Castaneda, justamente por lo que tú dices que te gustan estos libros. A mí también me fascinaban esas descripciones paisajísticas, que algunas eran psicotrópicas y otras eran físicas y otras estaban a la mitad, pero estos espacios muy mexicanos que él narraba con gran maestría, es una de las cosas que siempre me impresionaron en el libro, a veces más que otras cosas. Entonces pensé que era una buena idea poner esto como portal de entrada al disco. Y luego hay una explosión en esta misma canción que cuando se la puse a un querido amigo hace poco, a José María Arreola, nieto de Arreola, estábamos oyendo la pieza y cuando hay esta explosión psicodélica, dijo, yo ya he estado ahí, yo ya sentí eso. Él se refería, creo que a su consumo de ciertas sustancias. Pero bueno, esa es la razón por la que esa pieza está ahí. Y porque en los libros de Castaneda son misteriosos. Entonces me gustaba también empezar así, como una suerte de introducción a todo lo que se tiene. Sí, no, y es muy afortunado, la verdad, el arranque, como les decía. Entonces tenemos a Carlos Castaneda, Alberto Blanco, es el segundo hombre al bat. Bueno, el segundo hombre al bat es José Manuel Aguilera. No, el segundo es León Portilla. León Portilla, exactamente. Con un texto que habla un poco de lo que... El de la tinta, sí. La tinta negra y roja. Alberto Blanco es el tercer hombre al bat, José Agustín es el cuarto hombre al bat, creo. Estoy más o menos citando según apunté. Octavio Paz, cuarto bat, el béisbol. Quinto bat. Bueno, el quinto bat en el béisbol es muy importante siempre. Sexto bat, Fernanda Melchor, Juan José Arreola, Claudia Berrueto, que este es el único libro que yo no conocía, la verdad. Y por supuesto, al final, una coda, diría yo, que es la fabulosa canción No Volveré, en una versión magistral. De verdad me subyugó. Entonces tenemos 3 poetas, 3 narradores, un brujo y una canción popular mexicana con dos autores
impresionante canción, no cantada, en fin, por tanta gente. Esta cartografía de narradores y poetas. A mí me interesó mucho, por supuesto, que tenías bastantes poetas y libros importantísimos. Yo me traje aquí a Octavio Paz Salamanca, me hiciste regresar a... Que esa es esa copia del que yo tengo. La edición preciosa de Joaquín Mortis de los 60s. Me hiciste regresar a leerlo. Les voy a leer solo un poema porque, en fin, hay que hacer homenaje al libro al que hace homenaje José Manuel. Dice: certeza. Si es real la luz blanca de esta lámpara, real, la mano que escribe, son reales los ojos que miran lo escrito. De una palabra a otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo, entre dos paréntesis. La poesía, ¿qué papel ha jugado en tu vida y cómo la relacionas con tu obra? Fíjate que no había hecho yo este recuento que haces tú, de que hay 3 poetas y un brujo, que te imagino que es tu jefe. y no había visto que puse tantos poetas. La poesía es una cosa de la que es tan difícil de hablar, y específicamente si tú mismo no eres poeta, pero no sé, en algún punto de mis lecturas, que francamente lo tengo olvidado, empecé a leer poesía, pero porque yo ya había encontrado poesía en otros escritores, y ahí están algunos de los que mencionas aquí, no como poetas, sino como narradores. Es decir, yo ya había leído poesía en estas narraciones, estas descripciones de las que acabamos de hablar de Carlos Castaneda. Ya había leído poesía en libros de tu papá, específicamente que me encanta, que es Cerca del Fuego. Y he leído poesía, para seguir hablando de los autores que están ahí, en el libro de Fernanda Melchor, en los libros de Fernanda Melchor. Y por cierto también en los de Norma, que tiene una cosa extraordinaria, pero que sin querer jugar con términos que desconozco, alcanza el nivel de poesía. No sé si eso sea válido en la literatura, pero a mí me lo parece. Entonces, yo ya había leído la poesía en lugares donde normalmente no se supone que está la poesía. Y por eso fue que me acerqué a libros que específicamente la tenían, también en teoría, y me topé que muchos de ellos no la tienen. El hecho de que tú digas que hiciste un libro de poesía no es ninguna garantía de que en ese libro haya poesía. Me gusta más el nombre que utiliza Alberto Blanco para los libros de poesía, decir libros de poemas. Sí, pueden ser poemas, pero ¿son poesía? ¿Quién sabe? No siempre. Entonces, bueno, a mí me interesó leer la poesía por sí misma, y en esa búsqueda, como todas mis lecturas muy caprichosa y muy desordenada, pues vas encontrando cosas que donde sientes que sí la hay, que te conectan de una manera que solo la verdadera poesía puede hacerlo. Y también un poco, justo decirlo, relacionado con mi oficio de hacer canciones, y no vamos a entrar en esa discusión porque además este disco es instrumental, pero en la escritura de letras, que no es poesía, pero tampoco es narrativa, es un género por sí mismo, como ya lo demostró Bob Dylan, ahí las formas son más parecidas a las de la poesía, en el sentido que hay métricas y ciertas reglas que son parecidas a las de la construcción de las canciones. No sé si ya me extendí mucho en mi respuesta. No, para nada, para nada. No quiero irme sin hacerte una última pregunta que tiene que ver, por supuesto, con lo que yo pensé que es como una coda, que es la última canción, No Volveré. Efectivamente es un disco instrumental y al final llega la voz de estos compañeros que hicieron esta fabulosísima y tremenda canción. ¿Por qué quisiste acabar con No Volveré?
Bueno, le quise dar a esa canción la función de la rola de los créditos en las películas. Es una rola que no tiene nada que ver con lo que pasó anterior, pero es una manera de que se vayan prendiendo gentilmente las luces, vaya saliendo del viaje de la película, se vaya encaminando a la salida. Un poco le quise dar esa función. Eh, pero también me di cuenta que el hacer lo anterior me había llevado a una versión que sí tiene que ver un poco con musicalmente las texturas que hice para esta canción ranchera de 1940, creo que es. La pude acomodar a nivel texturas con el disco, pero esa es un poco su función. ¿Y por qué está ahí? Un poco lo mismo de todo lo demás. A veces uno podría pensar que esto es casual. Escogí esos libros al azar, ya expliqué que no, que son libros que conozco muy a fondo porque la gran mayoría de ellos no solo los he leído, sino los he releído. Y esta No Volveré es una canción que le traía yo ganas desde hace 10 años quizá hacer una versión. Me parece una canción muy hermosa, es una obra maestra, por supuesto, de nuestra música popular. Y le traía ganas, ya la había intentado hacer en 2, 3 aproximaciones y nunca quedaba contento. Y ahora, saliendo de todo esto, sí fue la última que hice, la última que hicimos, y sentí que si bien rompía con todo, también había una cierta común denominador en las atmósferas. Completamente, la verdad es que sí se fusiona muy bien lo que está antes con esta canción. Eh, yo, como ya les dije, estaba terminando mi participación y, en fin, solo invitarlos de verdad a que lo escuchen, a que lo obtengan, a que lo compren, a que se los presten, lo que sea, y que se dejen envolver por la música y por supuesto vayan a los libros. Creo que es una gran lección la que nos da José Manuel para acercarnos a libros importantes, ¿no? Libros desconocidos, por ejemplo el de Claudia, gracias, de verdad lo estuve leyendo en línea en estos días y la conozco a Claudia. Seguramente sí. Es increíble allá en Saltillo. Y nada, vayan a los libros también, por supuesto. Te paso la palabra, Agustín. Perdón, antes aquí el moderador. Al maestro. Gracias, Andrés. Bueno, un aplauso, por favor, para las palabras de Andrés. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora les voy a comentar algo sobre José Agustín Ramírez Bermúdez. Él nació en Coyoacán en 1975. Es escritor, periodista, pintor e ilustrador. Ha publicado un libro de cuentos con el título Sueños de la Muerte, editado por la editorial independiente Cuadrilla de la Langosta, de la cual es fundador e ilustrador recurrente. Ha realizado diversas exposiciones, ya que es pintor, y realiza retratos e ilustraciones para libros, entre ellos La panza del Teposteco y Los grandes discos del rock de José Agustín, con quien también participó como locutor en Radio UNAM para la serie La cocina del alma. Es periodista cultural en medios impresos como los periódicos La Jornada, Milenio, 1+1, El Financiero y revistas como la Rolling Stone de México, Generación y Proceso. Participó en conducción de televisión en el programa Much Music de México en Canal 11. Escribe un blog llamado El Blog de José Agustín y colabora en la página de internet locomotora.com, en la que ofrece fragmentos de una novela autobiográfica en proceso. Recientemente colaboró en la reedición conmemorativa de la Nueva Música Clásica de José Agustín. Actualmente promociona su colaboración con un ensayo en una reedición de la novela Drácula. También es colaborador de Laberinto, suplemento cultural del periódico Milenio, y se encuentra proyectando un documental fílmico y biográfico sobre el reconocido escritor José Agustín. Un aplauso, por favor, para escuchar. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy José Agustín Ramírez Bermúdez. No soy por quien lloraban.
pero acá estamos. Sí, pues es un disco hermoso, ¿verdad? Para escucharse como antes, bueno, yo solía hacer de niño con los audífonos, para viajarse chido, y sí es un viajezote. Los que consuman, pues atásquense primero. Y sí, la de No Volveré es como para bajar del avión, ¿no? Para allá, no te quieras para calmarnos. Y pues sí, bueno, yo escribí un chorote, me da pena, pero pues lo voy a leer lo más rápido que pueda para no hacerles perder mucho su tiempo. Pero bueno, pues desgasté mis ojitos en este chorote. La música secreta de los libros, dedicado a José Agustín. Escribir sobre música es como bailar acerca de la literatura. Escuché decir una vez al camarada Alberto Blanco, escritor, poeta, músico y artista plástico mexicano, celebrado e incluido en el más reciente disco solista de José Manuel Aguilera, la mente maestra detrás de la banda de rock La Barranca, una de las agrupaciones musicales más brillantes de la escena nacional, y en el cual se hace un tributo literario con 9 excelentes canciones, cada una dedicada a un libro predilecto del maestro Aguilera. La portada de este nuevo álbum es precisamente una de Don Blanco, un collage llamado Ventana al futuro y al pasado, en la cual vemos, al parecer, a través de los barrotes de una celda, un magnífico muro esculpido sobre las ruinas de una pirámide maya. Entre las canciones se incluye también una alegoría a El corazón del instante, un poema de largo aliento que da nombre también a una antología donde se recopilaron 12 libros del maese Blanco. Por cierto, que don Alberto fue un gran amigo de mi padre, el extrañado escritor José Agustín. Desde luego, él también aparece en este disco instrumental, salvo por la última pieza, como ya dijimos, con un homenaje a su tremenda novela contracultural El rey se acerca a su templo, que fue escrita en 1974, cuando el escritor aún vivía en la colonia del Valle de la gran ciudad. Pero la corrigió y aumentó posteriormente en otra versión de 1976, ya en Cuautla, Morelos, donde produciría toda su obra de madurez y viviría el resto de su vida hasta su muerte hace 2 años. Entre esas fechas y ese proceso creativo fue que yo lo conocí, o me incorporé a su historia, pues entre libro y libro también se dio tiempo para engendrar al tercero de sus hijos, quien esto escribe, y acá estamos en su representación para servirle a Dios, al diablo y a ustedes. Pues esta noche tengo el honor, el placer, el privilegio, bueno, no es de noche, yo creo que iba a ser de noche, presentar este disco insólito y maravilloso. Insólito porque en el rock casi no se hace esto, en la música clásica es más común, ¿no? que Mozart, todos ellos, Beethoven, quien ustedes quieran, le hicieron alegorías a Romeo y Julieta, a grandes obras, ¿no? Egmont, etcétera, etcétera. Pero en el rock es poco probable que alguien se anime a hacer esto. En fin, solo José Manuel. En representación del padre, acá estamos mi hermano Andrés y yo, acompañando a José Manuel para presentar su más reciente trabajo, ofrecerlo a las y las dioses de la literatura y el rock and roll. Salud por toda la tinta negra y roja derramada en estas páginas invisibles que solo se pueden leer con el oído y el alma. Salud por la música secreta de los libros revelada aquí por la luz de la guitarra, el bajo de Federico Fong y Alonso López, batería de Abraham Méndez y demás artilugios electrónicos que don Aguilera y compañía, un combo perfecto, han logrado para darle altura y profundidad a estas melodías que tan respetables libros se merecen. Bienvenidos, pues, a este viaje mágico y misterioso, un disco conceptual, insólito y exquisito, del más fino arte moderno, un rock mexicano de vuelos internacionales, para mi gusto. Los versos y relatos del pentagrama. Pero volvamos al principio. El álbum abre con un tema dedicado a Carlos Castaneda y su novela Viaje a Ixtlán, una de las más celebradas de esta serie de fantasía antropológica que narra las aventuras místicas, psicodélicas y astrales de don Carlos en su iniciación y aprendizaje de los secretos del brujo Juan Matus. A continuación, leo un fragmento del prólogo que José Agustín escribió para una reedición del Fondo de Cultura Económica. En 1970, el subdirector del Fondo de Cultura Económica, Jaime García Terrés, escuchan la voz de mi jefe, porque yo cuando lo leo escucho la voz de mi jefe. Se había echado un señor viaje de hongos que lo llevó a escribir su sensacional poema Carne de Dios, y que lo metió en el interés por los alucinógenos con una debida coraza académica. Por tanto, compró los derechos de los libros de Castaneda, que entonces llegaban hasta Viaje a Ixtlán, le pidió una introducción
al del primero, Octavio Paz, y la traducción de toda la serie a mi amigo Juan Tobar, que tenía un merecido prestigio de traductor chingón. Las portadas también fueron de Toledo, entonces, como ha dicho Juan Tobar, aquí había un Dream Team, ¿no? Toledo, y Paz, y Castaneda, y José Agustín, y Juan Tobar, para hacer de esta una edición. Bueno, unos libros muy insólitos, ¿no? La pieza musical me recuerda el inicio del soundtrack de Blade Runner, por cierto, con un despegue misterioso, con mucha fuerza, una amalgama de guitarras mimetizadas con texturas electrónicas que arrancan el vuelo hacia un mundo desconocido. Y no es por exagerar, pero mi reacción inmediata fue como en los trips con Pink Floyd en su etapa psicodélica. Y yo no ando arrojando ese término de Pink Floyd a cualquier cabrón, ¿no? O sea, es un gran halago. Esos alucines del mejor rock progresivo que nos gustaban en las expediciones sonoras intrépidas y ambiciosas. A mí nada me da un elevón más chido que buena música nueva. Y así que estaba destinado a enamorarme de este disco, en particular por todas las constelaciones familiares que contiene, así que soy feliz recomendándola en el más amplio sentido de la palabra y la melodía. La segunda pieza, irónicamente más acelerada, con un ritmo que recuerda el beat punchis punchis del techno, que se vuelve vertiginoso con la guitarra magistral de Aguilera, está dedicada a una antología musical indígena traducida y recopilada por el maestro Miguel León Portilla. ¿Sí? ¿O es poesía de él en náhuatl? ¿No? ¿Esa? Ok. Esa no la encontré ahí en el estudio de José Agustín, pero bueno, había otros books del gran antropólogo, todos ellos sobre historia de México. Pues este maestro empeñó toda su vida en rescatar el mundo de nuestros ancestros, cuya grandeza infinita pareciera efímera en el poema de Nezahualcóyotl, del rey, poeta y guerrero, que dice así: no para siempre en este mundo, tan solo brevemente aquí. La tercera pieza es la dedicada a la poesía de Alberto Blanco y es poderosa, visionaria, llena de engranes mágicos como un reloj cósmico que contiene el pasado y el futuro, pero permanece siempre en el aquí y ahora. A continuación les leo un fragmento, el final de dicho poema que hallé en el librero de cabecera de mi madre, admiradora tenaz de la buena poesía, como es la del maestro Blanco, y también de usted. Ya lo estuvimos oyendo el disco y mi jefa se volvió fan de José Manuel Aguilera. Sí, bueno, número 25, como dije, es de largo aliento. Junto al rumor de la fogata, en un círculo de sombras, no ajenas al calor, escucho las razones de los grillos en armonía con mi silencio. Abismado en tu mirada, en tu rostro reluciente, oh luna seductora, me dejaré guiar por tus manos a las más altas lámparas del cielo. Y cuando llegue la mañana y el viento haya movido las hojas del lugar y borrado las huellas, ¿quién dirá que no hemos sido amantes? ¿Quién nos hará decir que este hombre no se haya inmerso en el ascua de la luz que ha calentado la soledad de su corazón? He de encontrar el camino de regreso, subiendo las montañas que separan el ayer del mañana, pues he visto el amor que soñé algún día, hace mucho tiempo, y he logrado pasar las sombras hasta desembocar al alba en este paisaje tibio donde se despierta el alba. El sol de la ventana ya despunta, crece la luz, se yergue el horizonte, mi vida comienza. Traigo la luna prendida como una barca que se balancea entre el aquí y ahora. Poco a poco se esfuma la neblina y el mundo se enciende con nuestra mirada. La cuarta es ni más ni menos, la cuarta rola es la que le da renacimiento a un disco, perdón, la cuarta es ni más ni menos la que me da vela en este renacimiento de música silenciosa y letras ardientes, un disco diseñado para leer estos grandes libros que José Manuel nos recomienda a todos cual profe chingón de literatura, un buen diente que tiene para algunas de las mejores obras de literatura mexicana, pues todas las lecturas sugeridas para este disco son de autoras y autores de nuestro país, me dijimos salvo Castaneda. Como el rey se acerca a su templo, la novela de mi jefe, la rola es un viaje lleno de asombros que lo mismo fascinan que asustan. Aguilera se extiende hacia el infinito y yo personalmente deseaba que la pieza fuera aún más larga, pues el viaje estaba súper intenso hacia el final, cuando los teclados le dan una elevación que me llevó a emociones tan altas como las que el libro propone. Mi piel se eriza y mis lágrimas fluyen recordando a mi padre escribiendo en el fuego de la noche y su paso incandescente por este mundo, sus viajes psicodélicos más intensos, el poder controlado en las llamas de sus letras al rojo vivo.
Es una pieza épica que una vez más me recuerda a las ondas más viajadas de los Floyd. Dicho esto, como un gran cumplido. Yo creo que a mi padre le hubiera fascinado escucharla y ver cómo se empalmaba con su texto para musicalizar sus alucines místicos y mundanos atrapados en esta novela. Las 9 puertas. Como todas en el disco, esta pieza es una de 9 puertas que se abren hacia nuevos mundos de lecturas que te llevan a eras y lugares insospechados para la imaginación. En conjunto con las lecturas, el espacio sideral es el límite. No se puede saber hasta dónde llegará el receptor en sus viajes. Sus rolas bienaventuradas, repletas de hechizos de magia blanca, roja y negra, son narrativas. Y en el caso del rey se acerca a su templo, van subiendo como la luna creciente, como un amanecer detenido en el tiempo. Le sigue la dedicada a Salamandra de Octavio Paz, quien, como sabemos, fue un excelso poeta y acaso no tan buena persona. Al menos estuvo en directa confrontación con mi padre y todos los miembros de la cimentada generación de la onda, quienes denunciaron la transformación al lado oscuro de Don Paz, convirtiéndose en cacique de la literatura mexicana. Bueno, así lo decía mi jefe, perdón. ¿Y qué decir de Parménides o el Booker, radicales de esta pandilla, que lo increparon en público a gritos y hasta lo persiguió Parménides amenazando con golpearlo a muerte, hasta que don Octavio tuvo que esconderse bajo el escritorio de una oficina? Así cuenta la leyenda. Pero como poeta no tiene desperdicio, y si uno lee este libro como cualquier otro de sus versos, es seguro que saldrá muy apantallado. No sé si Aguilera estará consciente de que ponerlos juntos, uno tras otro, es como sentar juntitos a 2 jefes de 2 pandillas rivales en el mismo salón de clase. La pieza es introspectiva y misteriosa, y también de pronto la guitarra suena como castañuelas, pero va más a paso de caballo, como en un pueblo fantasma. Los mensajes de humo de la guitarra se elevan en un estilo prístino, y los arpegios nítidos de José Manuel. La sexta, dedicada a la novela Paradise de Fernanda Melchor, es, como podría decirse, una lectura dedicada a esta nueva chica terrible a las letras mexicanas. Es más intrigante, más estresada, más como una visión para un detective privado. Se la imagina a la Mila Rola. Genera angustia y propone acertijos como para un filme noir. Desgraciadamente no tengo la novela para compararla con la música, pero me muero de ganas de conseguirla. Hablando de cine a novela negra, este disco es desde luego hermano de Yendo al cine solo, el excelente debut de Aguilera como solista, que hacía lo propio, un homenaje a algunas de sus películas favoritas. La séptima va con dedicatoria para el gran maestro Juan José Arreola, quien fue profe de ni más ni menos que de mi padre en su célebre taller, así como de varias generaciones de grandes escritores, entre ellos mi jefe, a quien le publicó de su bolsillo la primera edición de La tumba en Ediciones Mester. Es una canción más melancólica, nostálgica y amable, como puede esperarse del estilo de Arreola, bello como las melodías de Mozart, puros de corazón. Nos recrea mundos fantásticos y sanos que ya no son fáciles de ver hoy en día o escuchar. A continuación, un fragmento de su cuento. Bueno, no sé, ya estamos leyendo mucho, pero en fin. ¿Tienes un fragmento? Arreola, Sigue. ¿qué lo traigo? Se llama El silencio de Dios. Creo que esto no se acostumbra, dejar cartas abiertas sobre la mesa para que Dios las lea. Perseguido por días veloces, acosado por ideas tenaces, he venido a parar en esta noche como una punta de callejón sombrío, noche puesta a mis espaldas como un muro y abierta frente a mí como una pregunta inagotable. Me brinco al final, o bueno, otra parte que dice, bueno, pues Dios le responde la carta, ¿no? Es Dios hablando. Ahí les va. Quiero que veas el mundo tal cual como yo lo contemplo, como un grandioso experimento. Hasta ahora los resultados no son muy claros. Confieso que los hombres han destruido mucho de lo que yo había presupuesto. Pienso que no sería difícil que acabaran con todo. Y esto gracias a un poco de libertad mal empleada. Tú apenas rozas problemas que yo examino a fondo con amargura. Hay el dolor de todos los hombres, de todos los niños y niñas, de los animales que se les parecen tanto en su pureza. Veo sufrir a los niños y me gustaría salvarlos para siempre, evitar que lleguen a ser hombres, pero debo esperar un poco más, y espero confiadamente. Ya, bueno, la octava y última lectura se llama Bajo el mármol lunar. Está inspirada en un libro de poemas de Claudia Barrueto, a quien tampoco tengo el gusto de conocer y no pude robarme ningún PDF en la red.
Y mejor he decidido, ya que estamos en esta librería de la maestra Rosario Castellanos, comprar este libro aquí y llevármelo de tarea para compartir con la jefa, que se alimenta de poesía como los colibríes de las flores. Bajo el mármol lunar cierra esta aventura sonora con una potencia que despliega desde que arranca su obertura, pasando por los crescendos del rey se acerca a su templo, los viajes auditivos visionarios del corazón del instante. Aunque el viaje a esta luna de mármol empieza muy experimental, como una expo de arte moderno e invisible, después despega en un viaje sideral elevándose años luz para lunizar en el asombro de la desolación y el enigma selenita. Las atmósferas de este bellísimo disco con más texturas que la ruta de la seda nos sube hasta la estratosfera, al infinito y más allá del cosmos, viaje astral que da la vuelta, que cierra con la única canción que canta José Manuel, No Volveré, con música de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar en las letras. La clásica rola ranchera, que no canta tan mal don José Manuel, suavemente me recuerda versiones de la banda del Carro Rojo que le hiciste a los Tigres del Norte, ¿no? Tu Chan Chan, fue Chan Chan, ¿no? Buenavista Social Club. Excelentes rolas que elige don José Manuel para ir bajando el avión. Un cierre que a mí en lo personal me agarró el sentimiento por ser la rola que lo hace uno jurar ser fiel a uno mismo y ver hacia adelante, nunca volver al pasado, sino habitar el presente. Ya bueno. Un canto oculto entre estas páginas. En tinta negra y roja, las aleaciones y alineaciones de ambientes auditivos florecen como fractales. Las guitarras se fusionan con frecuencias electrónicas que se entrelazan como enredaderas que estallan como pequeñas supernovas. Capítulos que van pintando personajes, entramados de cuentos, versos e historias con desenlaces abiertos al tiempo y espacio. Cada pieza lleva mensajes ocultos, secretos crípticos, metáforas visibles solo con los ojos del espíritu, acordes simbólicos y narrativos que peregrinan este mapa de escrituras, arman la expedición e investigan las leyendas de esta barranca familiar, una barranca abierta como una herida en la madre tierra. Acá se cierra, como un caracol ermitaño, marino y aventurero, y espero deje una buena cicatriz en sus almas. Podáis ir en paz, mi verbo mareador ha terminado. Denle las gracias, maestro Manuel Aguilera. Gracias. Muchas gracias, querido Tino. Pues gracias a los tres, a Norma, a Andrés y a Tino. Yo quise hacer esta presentación de este disco como si fuera un libro. Por un lado, porque como hemos estado escuchando, y como he dicho yo por ahí ya también muchas veces, está estrechamente relacionado con la literatura, con ciertos libros. Y esto me dio pie a una posibilidad que es la de hacerme pasar por escritor, como lo estoy haciendo ahora, y que el disco fuese presentado como un libro. He asistido a muchas presentaciones de libros y me sorprende la civilidad y la cordialidad de los escritores en este tipo de ceremonias, porque normalmente el formato consiste en esto que yo he tratado de replicar aquí, es decir, el autor invita a tres amigos a que hablen bien de él y de su disco o de su libro delante de toda la gente, y me pareció una cosa que yo acostumbraba a presentar mi música frente a un público al que probablemente ni siquiera les veo las caras. Se me hizo una cosa muy civilizada y quise experimentar. Entonces les agradezco por permitirme esta impostación, hacerme pasar por escritor lo que hice un rato, y bueno, hablar de este disco que obviamente es un disco muy especial para mí porque no hago discos a título solista cada rato. De hecho es el segundo apenas que hago, pero estos discos cuando los he decidido hacerlos, normalmente surgen de circunstancias que se me presentan de manera, como son las circunstancias, de manera imprevista para mí. Ya he contado ahí, de hecho en el prólogo, así le llamé, es un texto que viene en el propio disco, cuento que el punto de partida de este disco es un momento muy
señalable para mí, o sea, puedo decir en qué momento nació esto. Y fue cuando me invitaron a participar la familia de José Agustín al homenaje nacional que se le hizo, al homenaje póstumo en Bellas Artes, y ahí hay una parte de la ceremonia que le llaman las guardias de honor, donde miembros de la familia o funcionarios incluso, bueno, o amigos también se paran en torno al féretro que está ahí, el cuerpo presente. Entonces me pidieron hacer una música para eso, y lo primero que se me ocurrió, dije, sí, cómo no, pues improvisamos ahí una atmósfera y a ver qué sale, ¿no? Dejarlo todo al azar. Esa era la solución fácil y quizá obvia, porque no tenía idea de cuánto podía durar esto, ni qué solemnidad o no podría tener. Pero unos días antes de la ceremonia, dije, a ver, no, o sea, esta oportunidad de escribir una pieza que tenga que ver con la persona que estamos escribiendo. Entonces, y que funja también así, ¿no? como una pieza ritual, que no solo homenajea un libro, en ese caso esta pieza es excepcional, porque no es una pieza que versiona o homenajea al libro homónimo del Rey hace mucho tiempo, sino yo quise, con toda la pretensión que esto puede tener, hacer una pieza que fuera mi despedida y celebrar la vida y la obra de este autor tan querido por mí, tan leído por mí. Y entonces hice esta pieza que obviamente dije, tiene que tener una base de blues, porque es para José Agustín. Entonces, si hubiese sido para otro escritor, quizá hubiera pensado otra cosa. Pero en el caso de José Agustín, él era, como todos sabemos, grandísimo apasionado del rock, y como todos también sabemos o deberíamos saber, el rock surge del blues. Entonces hice esta pieza y realmente ese es el punto de partida del disco, porque a partir de ahí dije, pues, ¿por qué no hago más? ¿Por qué no hago más? Y así se fue completando el trabajo de este disco que se llama Tinta Negra y Roja. Tú ya explicaste un poco lo que significa el concepto, o lo que significaba para nuestros antiguos esta idea de la tinta negra y roja, pero yo la quise traer al siglo XXI y pensar que la tinta negra y roja actual son los libros que escriben nuestros escritores, nuestras escritoras. Esos son los que narran nuestros mitos actuales, nuestras leyendas, nuestros sueños, nuestras guerras, así sean psicotrópicas o no. Entonces, eso para mí es la tinta negra y roja. Un disco a título personal, pero que, como siempre, no es una cosa que yo hice solo. Y quiero aprovechar aquí para agradecer, además de la presencia de estos amigos relacionados con las letras, está ahí atrás mi querido Alonso López. Alonso, un aplauso para él. Participa en el disco en varias piezas grabando el bajo, y no solo eso, sino que tenemos un nuevo espectáculo para llevar este disco a los escenarios. Vamos a estar haciendo una gira a partir del mes que entra, me parece, tocando este disco en vivo junto con Abraham Méndez y al querido Alonso López. Entonces, gracias por venir, carnal. Un abrazo. Bueno, pues no sé si preguntas o lo que sea. Sí, vale. Por supuesto. ¿Qué libros dejaste fuera de este disco? O sea, ¿qué libros te hubiera gustado meter y no pudiste por cualquier circunstancia? Muchos. Estuve a punto de hacer 2 piezas extra. Una se iba a llamar Ulises Criollo y otra se iba a llamar La Sombra del Caudillo, pero esas ya no cupieron ahí. Y la otra restricción es que una vez que lo empecé a hacer, quise restringirlo a autores mexicanos. Pues ahí fuera de ese universo de los escritores mexicanos, pues ahí en el que me hubiese gustado hacer.
¿Y harás uno algún día de escritores de otros planetas? Pues no estaría mal. Lo que pasa es que también, como les conté hace unos instantes, toda la idea de hacer estos discos surge de una cosa muy específica. Y pienso que hacer la parte 2 sería ya algo muy premeditado. La secuela. Sí, no es que no me gusten las secuelas per se, pero sería algo más premeditado que ahorita no lo he premeditado. Entonces, Oye, otra pregunta, mi jefa me pidió que te preguntara, ¿cómo llegó la guitarra a ti? ¿Cómo fue que te volviste guitarrista? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo aprendiste? bueno, uno se vuelve guitarrista más que nada en la calle, pero yo, mi primer contacto con una guitarra cerca de a de veras sucedió cuando yo tenía 5 años. Mi padre acababa de morir y estaba yo viviendo en casa de su hermana, una tía hermana, que había decidido, ella le gustaba mucho cantar en las reuniones, boleros y cosas así, y había decidido comprarse una guitarra para acompañarse en estas. Entonces yo estaba tomando clases, iba un maestro a dar clases en las tardes, y yo iba y me paraba frente a esa guitarra y todo en ella me sedujo, como te puede seducir algo que tiene 5 años, pero me gustó su forma, su color, la combinación de materiales, el olor de la madera, pero sobre todo, y decir, es que como que hay 1000 posibilidades aquí. Desde entonces, sin racionalizarlo mucho, pensé que la guitarra era como un juego infinito. Y ahora, racionalizándolo, puedo decir lo mismo muchas décadas después. Muchas gracias. Damos paso a preguntas del público. Un par Por de favor, preguntas, sí. por favor. Y hay preguntas, claro, con gusto. Buenas tardes. Pues más que pregunta es, pues, digo, no hace falta que invite amigos, maestro, sus admiradores también le podemos echar muchas flores. Entonces, más que pregunta es hacer reconocimiento a esa labor, pero siendo muy específicos, porque, bueno, yo creo que sí se merece el título de escritor honoris causa. Incluso me atrevería a decir que es escritor como de realidad aumentada, porque no nada más acomoda las letras, sino también todo pues los contextos, el entorno. Y esa es la parte que quiero yo reconocer, que creo que no se le da esa visibilidad a esa parte, ¿no? El uso de los cánones, el uso de los acordes que van en su vida para acompañar la temática de las letras, me parecen cosas muy brillantes. De otros trabajos como con Jaime López, esas canciones que son puras esdrújulas o que son puras graves, creo que son esos detallitos que pues para gente muy clavada, pues dice, qué habilidad para hacerlo. Y pues aprovechando el contexto en general, con el permiso de sus rostros y sus corazones, pues una moción de parte de la fanaticada para instaurarle el sobrenombre al maestro de José Manuel, el Nahual Aguilera, que creo que a pulso se la ha ganado. Y pues nada más, felicidades maestro, larga vida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues igual un comentario, ya lo dijo el maestro Aguilera, yo creo que la poesía está ligada a la poesía, ¿no? En la melodía. Y bueno, ahora saca este disco dedicado a la literatura, pero la verdad es de que escuchamos sus discos, los que los seguimos desde siempre, y pues cuando habla del laberinto borgiano, a veces uno escucha una canción y piensa que está leyendo a Juan Rulfo, ¿no? Hazme la buena. ¿Mandé? Hazme la buena. No, de verdad, y usted sabe dónde lo citan, ¿no? Porque sí, también, claro. ¿no? Y bueno, felicitarlo y pues desde luego estamos muy contentos de que presente algo así. Es que ya se me olvidó lo siguiente que iba a decir. Pero bueno, básicamente era eso, ¿no? De que, ya recordé, a veces parecen
no poesía, sino crónica, ¿no? Y yo creo que el disco, El Fluir, pues es prueba de ello, ¿no? Donde narra, ¿no? Las cuestiones diarias, ¿no? También Piedad Ciudad, ¿no? Entonces, pues digamos, saca este disco dedicado a la literatura. Algunos ya habían hecho, ¿no? Por ejemplo, Café Tacuba con las batallas de José Emilio Pacheco, pero la verdad es de que yo siempre, por ejemplo, buscando Salamandra, siempre la escuchaba, ¿no? Ahí en la red estaba perdida y qué bueno, no sé si sea la misma versión de Salamandra, la que ya había grabado, con la que está aquí. Muchas gracias. No, es nuevo todo. Tenemos tiempo para una pregunta más, allá al fondo. Gracias, José Manuel, felicidades por este Gracias. disco que vamos a leer pronto. Quería preguntar, en principio, cómo fue el proceso creativo de las canciones, es decir, al devenir de un libro, si hubo una quizá lectura colectiva con los músicos que te acompañaron o si algún intercambio acerca de la obra literaria para pues, la creación de la canción. Y segundo, saber en dónde podemos encontrar tu libro Estambul. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, fíjate que no hubo eso que tú comentas, una como retroalimentación desde el punto de vista literario con mis colegas participantes. Cuando llegué al punto de incorporarlos a ellos, ya había yo escogido los libros y estaban un poco hechas las piezas, y nuestro diálogo, que por supuesto lo hubo, como siempre lo hay, y las involucraciones, las aportaciones de ellos, ya fue a nivel estrictamente musical. Entonces, está esto del Perú de una manera muy sutil, porque la pieza misma obviamente dicta las cosas que se le pueden poner encima, ¿no? Y la otra pregunta de mi libro de Estambul, que es otro momento en el que me hice pasar por escritor, ese no existe, está agotado. A ver si hay algún editor por ahí que se quiera invitar a reeditarlo. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a que pasen a comprar el disco de José Manuel aquí al fondo. Y, ¿no? ¿Seguimos? No sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno. Estaría bien cortar porque por ahí alguien había alzado la mano por allá. No se intimiden. Allá, mira, eso. Bueno, antes que nada, gracias, José Manuel, es una inspiración tu disco, para los que nos gusta la música instrumental, es un oasis, realmente. Y la pregunta sería, en la pieza Confabulario, yo siento un color que no había escuchado en toda tu discografía, no sé si ahí hiciste algo diferente, algún efecto, alguna forma diferente de llevar esa ejecución. Pues sí, en todas estas, cuando empecé a hacer esto, una de las cosas que a mí me entusiasma, lo muy personal, es que digo, híjole, es una oportunidad de probar muchos sonidos nuevos, que un guitarrista como yo, a veces eso es realmente lo que buscamos, no tanto notas, sino sonidos. Entonces, desde mi punto de vista, quizá en unos casos es más visible que en otros, pero en todas estas piezas hay, no me gusta la palabra búsquedas ni experimentos porque ya están muy manoseadas, pero intentos de incorporar sonidos nuevos de mi guitarra. Entonces, esa no es una excepción, pero no sé si tú te refieras específicamente al color en general de la cosa. Pues sí, tienen que ver estos nuevos sonidos que estoy tratando de incorporar a mi sistema. Cosas que hago. Esta pregunta es de Guadalupe, es una transmisión en vivo la que estamos haciendo y
nos piden que por favor te la leamos. Dice, un escritor puede sentir la tinta deslizarse por el papel cuando de letras se es. Pero como esa tinta negra o roja se desliza por una cuerda, ¿qué se siente? Al convertir un texto en música y finalmente en una partitura sobre el papel. Muchas gracias, maestro. Bueno, mira, lo que yo quiero decir aquí, sin restarle importancia a esta relación que hay con los libros, que de hecho es la definitiva, pero al final todo esto se resume de manera intuitiva. O sea, no hay. ¿Cuál es el proceso por el que un libro, cual fuera, generaría una pieza específica de música? No hay, no hay un paso que se pueda cartografiar. Simplemente es producto de tu intuición musical. Es una cosa sumamente subjetiva. Estas versiones, claro, yo trato de que tengan una relación con estos libros o con los procesos de estos libros, porque algunas de las piezas tienen más que ver como con la manera de enfrentar el acto creativo de los autores, pero es siempre desde un punto de vista absolutamente subjetivo, intuitivo y personal. Entonces, ¿qué se siente? Pues cuando esta intuición te dice que le atinaste, se siente un placer inmenso. ¿Tenemos tiempo? Ya estamos sobre tiempo. Una disculpa. Una última. Una última. Gracias, quiero ser breve. Gracias también por el experimento. Serían dos preguntas en una. ¿Por qué dejar fuera una canción relativa a la sombra del caudillo y cuándo la tendríamos? Ya que es que vivimos una etapa en la cual estamos inmersos en esta dinámica entre caudillos, caciques, caudillos. Gracias. No, pues tienes toda la razón y por eso estaba tan tentado a producirla, pero una de las consideraciones subjetivas de las que hablé en la pregunta anterior, como músico también tienes que decir, a ver, esto que finalmente va a acabar siendo un disco, de qué tamaño quiero que sea. Y tampoco hay una regla ahí, pero hay una intuición que te dice, hasta aquí está bien. Si le pongo otra, ya va a ser too much. Entonces, son consideraciones que vienen de mi experiencia de hacedor de discos, ¿no? Primero que nada, porque he hecho más de 20. Y ahí ves donde yo digo, a ver, ¿esto cuánto puede durar? Y es una decisión intuitiva, es decir, este disco en particular, hasta aquí llegó. Ya nada más le voy a agregar la de No Volveré para que cierre. Pero bueno, como le dije hace rato a no sé si Andrés Sotino, no sé si después voy a hacer esa pieza, no lo sé. Esa pieza tendría que presentarse ante mí muy decidida para que yo la considerara. Espera. La última, ya nos vamos. Este disco surge con el contexto que ya nos compartió de un evento muy particular. ¿Qué es lo que José Manuel Aguilera escondió en este disco que lo hace tan intenso, tan profundo, tan apasionado como ya los presentadores lo expresaron? ¿Qué es lo que cada uno de los fans de José Manuel Aguilera van a encontrar en este disco de José Manuel escondido ahí? ¿Qué dejó escondido ahí? Híjole, qué pregunta está buena, ¿verdad? Pero yo te diría que lo que buscamos en la música, ya sea como escuchas o como hacedores o como intérpretes, no quiero sonar muy esotérico, pero es un instante de trascendencia,
de pronto sentir que no estás necesariamente en este plano de la realidad. Y eso sucede a los músicos, nos sucede cuando estamos haciendo algo que nos entusiasma, que nos apasiona y que nos saca un poco de esta realidad. Entonces, ojalá esa sensación que a mí me acompañó durante muchos momentos del disco, ojalá es lo que esté ahí escondido, no lo sé. Ojalá y que de pronto alguno de ustedes, como lo que bellamente narró aquí Andrés, que vengan viajando de Cuautla o de Izayuca o de Pachuca o de donde sea, y que el disco les permita que ese recorrido pues vayan ustedes flotando un poquito encima de la carretera, ¿no? Eso sería lo chido. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Gracias, Andrés. Gracias, José Agustín. José Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a todos ustedes por venir y a mis queridos presentadores, queridos y admirados presentadores, muchas gracias por regalarme este momento de impostación literaria. Gracias. El disco está a la venta en la caja del fondo y José Manuel va a estar firmando en el lado izquierdo. Entonces, hagámoslo con orden y nos vemos en un ratito. Muchas gracias.